y llega un punto en el que todo es un desastre. A mí me hacen una encuesta de productividad, por más de que diga que es anónima, sino de la funcionalidad a lo largo del tiempo del código que se entrega en conjunto. Y si ustedes se fijan, la productividad en el Greenfield, es decir, desde cero, la productividad puede ser en el mejor de los casos 10. In January of this year, Mark Zuckerberg said that he was going to replace all of the mid-level engineers at Meta with AI by the end of the year. I think Mark was a bit optimistic, and he was probably acting like a good CEO would to inspire vision and also probably to keep the Facebook stock price up. But what Mark also did... Eso lo hacen todos los CEO. Aquí dice que Mark Zuckerberg pues se puso a decir que iban a reemplazar a los ingenieros de Meta, en este caso de su compañía, para final de el año. Obviamente eso es imposible, ni de este, ni del siguiente, ni de unos cuantos más, ¿no? Pero eso lo hacen todos los CEO en general. Son muy de ilusiones. Algunos con intención y otros sin intención. Con intención, bueno, buscan algo, un resultado. En la mayoría de casos político y económico. Y en la otra porque son así, porque son de, bueno, hagamos esto, no tengo idea. Que también eso es bueno, ¿no? Porque setean, ponen la vara muy alta. It was create a lot of trouble for CTOs worldwide. Why? Sí. Because after Mark said that, every single CEO in the world almost turned to their CTO and said, hey, Marcus says he's going to replace all of his developers with AI. Where are we in that journey? And the answer probably was, honestly... Sí, yo tengo varias anécdotas con eso. En la mayoría de las entrevistas que he tenido últimamente y en ofertas de trabajo y en personas conocidas, tienen la idea de que no necesitan desarrolladores porque ellos hicieron algo con N8N o con Cloud Code, o escoge el sabor de editor o generador de aplicaciones con IA que quieras. Uno me dijo, mira, yo hice esto en una semana. ¿Crees que con un solo desarrollador podríamos llevar esto a producción y escalarlo y esto y esto y esto? Entonces cuando yo empecé a hacer un montón de preguntas y empecé a indagar en lo que había hecho, se fue cayendo el castillo de naipes. Y llega Mark Zuckerberg y dice, mira, vamos a votar a todos los desarrolladores y los vamos a cambiar por inteligencia artificial. Claro, si lo dice Mark Zuckerberg, como a mí me gusta decirle Mark Zuckerberg. Entonces, si lo dice él, pues tiene razón, ¿no? Es el tipo que creó Facebook y es el dueño de Meta. Pues bueno. Entonces todos los demás creen y los CEOs empezaron a decirle a los CTOs, mira, ¿cómo podemos hacer para eliminar la mitad de los desarrolladores que nos salen caros? And so I personally think, hopefully this is not, gonna change, but I don't think AI is gonna replace developers entirely, at least this year, let alone at Meta, right? But and I do think that AI increases developer productivity, but there's also cases in which it decreases developer productivity. So AI, or using AI for coding, is not a one-size-fits-all solution, and there are cases in which it shouldn't be used. And so for the past 3 years, we've been running one of the largest studies on software engineering productivity at Stanford. And we've done this in a time series and cross-sectional way. So time series meaning that even if a participant joins in 2025, we get access to their Git history, meaning we can see trends of data across time. We can see COVID, we can see AI, we can see all of these trends and things that happened. And then also cross-sectional, because we have more than 600 companies participating, enterprise, mid-sized, and also startups. And so this means... Aproximadamente 600, bueno, él dice más, ¿no? Más de 600 empresas le dieron acceso a los repositorios, a los usuarios, para que tuvieran acceso, valga la redundancia, a lo que estaban haciendo 100.000 desarrolladores de todas esas empresas. Habría que ver cosas como si algunas empresas les dieron solo acceso a determinados proyectos, a desarrolladores separados en equipos, a equipos completos. Todo eso influiría para que el estudio, supongo que salga mejor, ¿no? Pero igual es el estudio más, me parece. Means that we have more than 100,000 software engineers in our data set right now, dozens of millions of commits, and billions of lines of code. And most importantly, most of this data is private repositories. This is important because if you use a public repo to measure someone's productivity, that public repo is not self-contained. Someone could be working on that repo on the weekend or once in a while, right? Whereas if you have a private repo, it's
much more self-contained and much easier to measure the productivity of a team, of a company, of an organization. Claro, ahí él lo que está diciendo es que cuando tú tienes acceso a los repositorios privados de esas empresas, un estándar y un ritmo de trabajo, tú puedes hacer un estudio más fehaciente o más preciso de si con la IA se ha incrementado la productividad o no, porque con repositorios públicos, aparte de que hay repositorios literalmente muertos, hay repositorios donde trabaja gente de todo tipo que trabaja un ratico en la noche, otras que trabajan fines de semana, otras que hacen un commit de 15 líneas cada 15 días, etc. Entonces así es obviamente mucho más complejo hacer un estudio de productividad porque no puedes medirla bien, no puedes medir más o menos algo periódico. So late last year, there was a huge controversial thing around ghost engineers. So this came from kind of the same research group, our research group, and here Elon Musk was kind enough to retweet us. But what we found is that roughly 10% of software engineers in our data set, at the time about 50,000, were what we called ghost engineers. These people collect a paycheck, but basically do no work. So that's... Descubrieron que 50.000 ingenieros en el dataset que ellos tenían eran ingenieros, ellos le dicen fantasmas. Ingenieros que reciben pagos sin trabajar, básicamente. Was very surprising for some people, very unsurprising for others. And so some of the people in this research team are, for example, Simon from industry. So he was CTO at a unicorn, which he exited. And he had a team of about 700 developers. And as CTO, he was always the last person to know when something was up with his engineering team, right? And so he thought, okay, how can I change this? Myself, I've been at Stanford since 22. Sí, eso depende de la empresa, pero muchos CTOs no saben muy bien qué está pasando con el equipo de desarrollo, porque tienen muchas capas entre el CTO y los desarrolladores. Por ejemplo, Engineer Manager, Head de Ingeniería, el head del head del head de Ingeniería, el director de no sé qué. Y entre más desarrolladores tienes, significa que hay más burocracia también de por medio. Como en cualquier organización que crece. And I focus on what I call data-driven decision-making in software engineering. And in a past life, I was looking after digital transformation for a large company with thousands of engineers. Part of the team is also Professor Kaczynski, who's at Stanford, and his research focuses on human behavior in a digital environment. And basically, he was the Cambridge Analytica whistleblower back in the day, if you recall that. So today, we're going to be talking about three things. We're going to start off with the limitations of existing studies that seek to quantify the impact of AI on developer productivity. We're going to showcase our methodology. And lastly, we're going to spend most of the time looking at some of the results. What is the impact on AI on dev productivity? And las limitaciones ya dijimos algunas, ¿no? And how are ways we can slice and dice these results to make them more meaningful? Está diciendo aquí que el primer problema que él ve es que se trataba de medir mucho el incremento de la productividad basados en cuántas tareas se completan o en cuántos commits se están lanzando a un repositorio. Y todo el sentido del mundo que no sea lo más preciso para hacer un estudio de productividad, porque por ejemplo, en una de las empresas donde yo trabajé, más o menos al inicio, se usó una herramienta que ahorita no me acuerdo el nombre, que se conectaba a GitHub, se integraba con GitHub, y lo que hacía era medir cuántos commits y cuánto código estaba subiendo cada desarrollador y sacaba unas métricas ahí. Y en un momento vimos las métricas y vimos que algunos desarrolladores tenían muchos commits, pero tenían pocas tareas, y otros tenían muchas tareas, pocos commits. Y si ustedes analizan esa línea, ya tú no puedes analizar equiparablemente ambas situaciones. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un commit de una sola línea de código y tú puedes decir, mira, pero para eso está el code review. Pero es que en el code review muchas veces, muchísimas, pasa que dejan que un pull request en GitHub se convierte en una proof request. Entonces, como hay mucha presión en algunas startups más que todo, entonces entre los desarrolladores se ayudan mucho, tipo, mira, pruébame esto y yo después agrego esto que me estás pidiendo, o el otro te escribe y te dice, recuerda que yo te aprobé, ayúdame, y pasan ese tipo de cosas. Por tanto, medir la productividad con eso no es muy eficiente. What we found very often is that by using AI, you're introducing new tasks that are bug fixes to the stuff that the AI just coded before. So by that case, like, you're kind of spinning your wheels in place, right? So that's
kind of funny. Y eso que dijo ahí es el otro problema con la IA, ¿no? Yo lo conté muy bien. Yo hice un juego para probar cuando salió O1, que fue un verdadero cambio desde los antiguos modelos que habían. O sea, desde O1 no ha habido un cambio tan grande hasta ahora, como el que fue O1 versus GPT-4, GPT 3.5, etc. Y yo dije, vamos a probar esto. Entonces me puse a hacer un juego a base de puro vibe coding. En ese entonces ni existía el nombre vibe coding aún. O sea, no era popular, no es que no existía. Y el juego en las primeras fases me funcionó muy bien y llegó un punto en que ya la IA no era capaz de darme soluciones. Me daba código maquiavélico, le digo yo, ¿no? Código inentendible, malo, que fallaba, etc. ¿Qué tuve que hacer? Borrar el core del juego y reescribirlo yo a mano. Con ayuda de la IA en el sentido de generar pequeños trozos de código, pedirle que me explicara algunas cosas, etc. Pero yo tenía el control. Y a eso se refiere él acá. Que tú ensucias el estudio de productividad con IA si tú, por ejemplo, generas código para una solución, aparece un error dentro de ese código, pero ese código con ese error o ese mal código ya se cometió, ya se aprobó, lo que sea. Eso se va a contar como parte de la productividad. Y luego borras eso y lo arreglas y lo vuelves a subir. Eso suma y se puede contar para la productividad si tú no los puedes separar. El problema es que no sabes muy bien cómo separarlos. Es difícil. Eso es lo que está diciendo él ahí. Secondly, there's a bunch of studies who say, well, we grabbed a bunch of developers, we split them into two groups, and we kind of gave one AI, and one of them we didn't. And what usually happens there is that these are kind of greenfield tasks where they're asked to build something with kind of zero context from scratch. And there, of course, AI decimates the non-AI people. But that's because AI is just really good at greenfield, kind of boilerplate code, right? But actually, most of software engineering isn't greenfield and isn't always boilerplate, right? And so there's usually an existing code base, there's usually dependencies. So these studies can be like applied too well to these situations either. And then we also have surveys, which we found to be an ineffective. Y esto que está diciendo también tiene bastante sentido. No sé si se acuerdan que en un punto la IA no sonaba tan bien para desarrollar porque los tokens de contexto permitidos por los modelos eran muy pequeños y lo que se decía es, bueno, pero entonces con un contexto tan pequeño yo no le puedo pedir a la IA mucho sobre el repositorio que tengo, sobre el code base que tengo, porque es mucho código. Y a medida que han aumentado los tokens, esas excusas se han ido acabando un poco. Y a eso se refiere él acá, que dice que obviamente si tú haces los estudios de productividad sobre la nada, es decir, sobre la nada me refiero a, no sé, quiero hacer un juego desde cero, no hay nada, entonces comienzo a hacerlo con la IA. Bueno, ahí la productividad es mucho más alta. Pero si tú tienes un juego y metes la IA en un juego que tiene 4 millones de líneas de código, 1 millón de líneas de código, 500.000 líneas de código, la productividad con la IA va a ser mucho más baja y va a ser más pronta, más susceptible a generar errores. Está llamativo porque pusieron a 43 desarrolladores a autoevaluarse con determinados parámetros, ¿no? Y básicamente los hallazgos fueron que para ellos sintieron que la productividad era como lanzar una moneda al aire, ¿no? Es como que tú sientes al inicio que tienes mucha productividad, pero después de cierta situación puede que ya no sientas que tienes tanta productividad. Eso fue lo que me pasó a mí. Básicamente que la gente no es capaz de saber bien cuál es su productividad. Y bueno, con esa encuesta que 1 de cada 3 fueron capaces de determinar más o menos su productividad. De decir, mira, mi productividad se incrementó, qué sé yo, 30%. Pero de 1 de cada 3 de los encuestados, más o menos la acertó. Que es como lanzar una moneda al aire. Es decir, que las encuestas no deberían usarse para medir la productividad de los desarrolladores. Claro. Además el factor humano, ¿no? O sea, ustedes háganse la pregunta. A mí me hacen una encuesta de productividad, por más de que diga que es anónima en mi trabajo. ¿Qué pasa si yo digo que mi productividad es del 10%?
sobre la media, por ejemplo. Y si se enteran mi manager y así con todo, ¿no? Tienen un modelo, el estudio lo hicieron con un modelo que se conecta a un repositorio y basado en un montón o en función de un montón de parámetros que analizan, pues obtienen el output de productividad, y el output de productividad según ellos, el resultado de la productividad es no basado en líneas de código, ni commits, ni nada, sino de la funcionalidad a lo largo del tiempo del código que se entrega en conjunto. Es bastante más complejo. Debe ser un modelo complicado, ¿no? Pero no deja de ser un machine learning de toda la vida. Can kind of put this in a dashboard and overlay it across time and get something similar to this. Entonces, esto es una empresa que inició él dijo que en septiembre, pero las barras sí, mira, la señaló ahí. Sí, ya. Entonces, una empresa de 120 desarrolladores que empezó en septiembre a usar IA. Ahí dice que estaban debatiendo si la incluían en su flujo normal de trabajo o no. Bueno, pero la incluyeron. Y entonces cada barra significa la productividad de ese mes. Y los colores, bueno, están ahí abajo. El naranja es trabajo que se rehizo. Es decir, no sé, tú pusiste un botón, por alguna razón lo volviste a poner. Estoy hablando en términos de código, es decir, hiciste todo el tema del código necesario para poner ese botón. Entonces el naranja se ve que es bastante, es retrabajo. El verde es código nuevo agregado, tiene sentido. Bueno, tiene sentido, depende del contexto, ¿no? Pero según lo que él explica de la empresa, tiene sentido. Y el azul es la refactorización. Y es bueno que hayan puesto la refactorización, porque mucha gente podría tender a confundir cosas que eliminas, que hace que la IA hizo, que las eliminaste por la razón que sea y las volviste a agregar. Eso lo podrías confundir con refactorizar, y no es lo mismo. Tú puedes refactorizar perfectamente algo que funciona. No soy de los que les gusta hacer eso, pero se hace mucho. Por la razón que sea. Que porque esto es más bonito así, que porque el código así esto, que el argumento X. Y bueno, el gris es código eliminado. Que igual el código eliminado pudo haber entrado dentro de la... valga la redundancia, pudo estar dentro de la refactorización. Pero bueno, obviamente queda claro, dice, desde el momento en que agregaron IA, es decir, desde septiembre, el código rehecho, la traducción correcta sería retrabajado, ¿no? Pero suena raro. Yo prefiero decir rehecho o vuelto a hacer. Aumentó, pero aumentó en un factor bastante, o sea, básicamente aumentó 4 o 5 veces a como estaba sucediendo antes de la IA. Y eso, si tú no lo clarificas, hace aumentar la ilusión de productividad. ¿Sí? Es engañoso lo que está diciendo él. El gráfico está dividido en dos partes. Greenfield a la izquierda, que son tareas más o menos desde cero. Cosas, features o cosas que inicias desde cero sin necesidad de tener que estudiar o analizar como contexto un code base ya existente. Y a la derecha, ese caso. Tareas sobre un campo ya sucio. Supongo que por eso es el brownfield. Marrón. Campo marrón sería la traducción. Yo le daría una traducción más escatológica, diría yo. Entonces, en color azul están las tareas de baja complejidad. Cosas más simples. Y pues en rojo, las más complejas. Y si ustedes se fijan, la productividad en el Greenfield, es decir, desde cero, lo que hablábamos hace un momento, la productividad en Greenfield, from scratch, desde cero, es bastante alta en tareas de baja complejidad. Y sigue siendo alta, pero no tan alta, es decir, casi la mitad de la otra, en tareas de alta complejidad en
haciéndolas desde cero o desde muy abajo. Y en el brownfield se ve como en ambos lados están más o menos igualadas. Las tareas de baja complejidad y las de alta complejidad tienen una productividad más o menos equiparable. Y de hecho las de baja complejidad en un campo minado, me gustaría traducirlo así, es decir, donde ya existe mucha base de código, las tareas de baja complejidad tienen más o menos una productividad parecida al greenfield, al campo limpio para echar código, es decir, desde cero en alta complejidad. Y bueno, la de alta complejidad en codebases ya existentes y grandes, pues es más o menos lo mismo. Entonces creo que queda claro que para los que hacen código y cuando le piden cosas complejas, como es obvio, es más difícil que las entregue bien o funcionales, pues acá hay un estudio que ya demuestra eso. Ya no solo es uno el que está loco por ahí diciéndolo y hateando a la IA, que yo no lo hago, yo la uso mucho. Eso es lo que yo siempre digo. Mira, él lo dejó muy claro. La gente hace algo en su casa, en su computadora, algo muy local de ellos, y ellos extrapolan eso a que en el mundo real de las aplicaciones realmente complejas es lo mismo. Con IA y sin IA, ¿no? Pero ahora con IA ese gap de ignorancia ha crecido. Porque pues lo he vivido yo con CEOs y con gente que quiere montar empresas, etcétera, que creen que lo que ellos pueden hacer pidiendo la cloud code es igualito si tú lo quieres llevar a producción y a escala. Es más difícil aumentar la productividad en el mundo real. Primero, mundo real, mundo empresarial, más que todo. Mundo real suena muy genérico. Y en cosas complejas de código ya existente aún es más difícil que se incremente la productividad. Y en muchos casos disminuye. Obviamente es lógico que en el caso en el ellos no lo tienen claro, ¿no? Pero yo aquí presumo que el caso en el que disminuye la productividad es cuando tú intentas que la IA genere grandes features, incluya o implemente grandes soluciones, es decir, en lugar de un botón, implemente una API completa o integre un servicio de terceros, ellas solitas, sin que tú intervengas en nada. Obviamente eso va a agregar mucho código que luego va a fallar y luego tú vas a perder mucho tiempo arreglando todos esos problemas. Y ahí yo creo que se pierde la productividad. ¿En qué sentido? Porque si sumas esos dos tiempos, el tiempo que tardaste con la IA más arreglando todo ese problema, puede que sea más tiempo del que de repente te hubiera llevado a hacerlo sin vibe coding, por ejemplo, con ayuda de IA, pero sin vibe coding, donde tú tuvieras el control de lo que estabas haciendo. Entonces, a ver, esta tabla está muy chévere, obviamente resume todo, ¿no? ¿Qué explica la tabla? En el eje Y está el nivel de complejidad de una tarea, bajo o alto. Y en el eje X está el tipo de tarea, desde cero para simplificarlo y sobre algo ya existente. Entonces, para empezar por la peor parte, según esto, en tareas de alta complejidad sobre algo ya existente, la productividad puede ser de 0 a 10%, sin agregar puede ser de 0 a menos 10%. ¿Qué quiere decir? Puede decrementar la productividad. Ya se me estaba haciendo raro que yo dije a 10%, en signo menos. Es decir, en cosas difíciles sobre algo ya existente, puede bajar la productividad. En cosas difíciles, en tareas difíciles, sobre 0, la productividad puede ser en el mejor de los casos 10
10% de incremento o puede caer hasta un 15%. Interesante ese 15% desde cero, ¿no? Supongo que te emocionas y haces mucho código porque todo va funcionando como es y llega un punto en el que todo es un desastre y deja de funcionar y te toca reconstruir media tarea, para decirlo así. Y bueno, en las tareas de baja complejidad, como ya explicamos, mejora un poco. Y bueno, esta otra gráfica está muy chévere porque eso sí lo he hablado mucho. De hecho hay unos shorts por ahí y en mi TikTok y eso, donde está claro que dice, en los lenguajes menos populares, básicamente en los que menos base de código hay para entrenar los modelos, la productividad puede caer o incrementa muy poco. Y en los lenguajes más populares, ahí hay más chances de que la productividad incremente. Sí, dentro del mismo tema de tareas complejas, tareas no tan complejas, tareas desde cero, tareas no desde cero, ¿no? O sobre codebases existentes. Y bueno, esta gráfica básicamente hace lo mismo, pero dependiendo de la cantidad de líneas de código que se usen para el contexto. Y eso hay muchas razones de las que ya hemos hablado que lo puede causar, ¿no? Él aquí va a decir la de la ventana de contexto que ya explicamos. Eso es lo que se llaman los modelos context corrupción del contexto, y eso lo mejoraron bastante con GPT-5. Corrupción del contexto es por lo menos los modelos tienen una cantidad de tokens de contexto. Entonces, por ejemplo, el modelo X tiene una capacidad de aprovechar efectivamente el 20% de su ventana de contexto. Es decir, si su ventana es de 100.000 tokens, aprovecha bien 20.000 tokens. Y obviamente el código no es más que texto, al fin y al cabo. Y eso mismo pasa con el código. No sé si habrán variaciones dependiendo del tipo de modelo, por lo menos los de Cloud. No sé si se pronuncia así Cloud, ¿no? Me suena más al nombre del personaje Final Fantasy VII, pero bueno. Entonces eso es lo que está explicando. En la medida en que la ventana de contexto era más grande, la capacidad del modelo disminuía para generar buen código. Sigue pasando. Y eso yo también lo noté hace tiempo, porque cuando el autocompletado de los editores te da mucho mejor código que cuando tú pides a la gente que te genere grandes cantidades de código. Es decir, dentro de contextos más pequeños, antes de que te vayas, predice mejor y comenta. código. Es la manera que tengo para saber si el video te gustó. Abrazos.